Buenas, me llamo Alberto Nandasilo y en este vídeo voy a hablar sobre los 5 khandhas, o también llamado los 5 agregados del apego. El Buda habló sobre ellos en su segundo discurso, el discurso sobre el no yo. De la comprensión profunda de estos 5 khandhas se llega a la erradicación del sufrimiento y a la liberación. No, se llega a la erradicación de la ignorancia y a la liberación del sufrimiento. Pero sin ir más lejos, si los observamos estos 5 khandhas durante la meditación y durante nuestro día a día, nos ayudan a desarrollar sabiduría. Y la sabiduría nos ayuda a afrontar la vida sin generar sufrimiento. Los 5 khandhas, uno de ellos es el agregado de la forma y los otros 4 son agregados mentales. En el budismo se da especial atención sobre la mente. El agregado de la forma consiste en el cuerpo y la materia y se compone de los 4 elementos: el elemento aire, el elemento fuego, el elemento tierra y el elemento agua. El siguiente agregado es el agregado de la sensación. Y es la sensación que se produce al entrar en contacto con un objeto. El objeto puede ser tanto exterior, porque venga de los 5 sentidos, o puede ser un objeto interior. En el budismo, la mente es el 6º sentido. Los 3 tipos de sensaciones que hay son la sensación agradable, la sensación desagradable y la sensación ni agradable ni desagradable, también conocida como sensaciones neutras. El tercer agregado es el agregado de la percepción, y su misión es la de buscar información, la de almacenar información. Es el encargado de reconocer los objetos y tiene mucho que ver con la memoria. Si el objeto que se percibe no se había llegado a entrar en contacto anteriormente con ese objeto, la información que se obtenga de la experiencia se almacenará para la siguiente vez que se entre en contacto con ese objeto. Y si el objeto con el que se ha entrado en contacto ya se había entrado en contacto anteriormente, se buscará la información para percibirlo. Por ejemplo, si el objeto es una manzana, al buscar información, como es un objeto ya conocido, lo percibiremos como una manzana. Si fuera una fruta que no conocemos, pues lo podríamos percibir como una fruta, pero no sabríamos el nombre, y la información que obtuviéramos, para la siguiente vez que tuviéramos contacto con ese objeto, ya la reconoceríamos. El 4º agregado es el agregado de la abolición, chetana, o también llamado formaciones mentales. Este agregado se compone de una serie de factores mentales, cuyo el principal factor es el de la intención, y su misión es la de modular la mente y los pensamientos. Dependiendo de los factores mentales que estén presentes, la mente y los pensamientos serán de una o de otra forma. Los diferentes factores mentales que pueden estar presentes, entre ellos son la fe, la ecuanimidad,
la atención, la sabiduría, la compasión, la gentileza, la avidez, la avaricia, la vanidad. Dependiendo de los factores que estén presentes, nuestras acciones generarán un karma beneficioso o un karma perjudicial. Y ese karma, los frutos, se podrá recoger o en el presente o en el futuro. Como he dicho, este agregado tiene que ver, una vez que entramos en contacto con un objeto, tiene que ver con la intención, es el factor principal, y eso tiene que ver con la acción a realizar en relación a ese objeto con el que se ha entrado en contacto. Por ejemplo, si percibimos un objeto que nos genera una sensación placentera, que nos genera una sensación agradable, lo percibiremos como un objeto placentero. Y la volición ante ese objeto generalmente suele ser de dos maneras. Si el objeto es agradable, solemos actuar o reaccionar queriendo prolongar el placer que nos da ese objeto. Si el objeto nos genera una sensación desagradable, generalmente nuestra acción es la de rechazarlo, porque estamos siempre entre apegarnos y querer disfrutar más de él o rechazarlo. Si la sensación es ni agradable ni desagradable, sino que es neutra, generalmente debido a que desconocemos esa sensación, nos entra miedo y nuestra acción y reacción suele ser la de rechazarlo. Las acciones que realizamos con este agregado son de tres tipos: acciones verbales, mentales o acciones físicas, que esas tres tipos de acciones son la forma de generar karma. Es muy importante desarrollar un factor como el de la atención, porque, por ejemplo, cuando surge este proceso de entrar en contacto con el objeto, tener una sensación, percibirlo y la acción a realizar referente al objeto, si ese objeto pongamos que es un pensamiento, pues si no prestamos atención, ese pensamiento le vamos a darle energía y bueno, pues ese pensamiento va a generarnos una sensación, otra percepción, más pensamiento y bueno, pues cuando nos demos cuenta ya llevamos un rato que nos hemos salido de estar en el momento presente y hemos estado metidos en esos procesos mentales. Eso es lo que nos pasa durante la meditación. Y por eso cada vez que nos distraemos, pues prestamos atención de la distracción y regresamos al momento presente, pues prestando atención a un objeto como la respiración. En este caso era que la acción fuera una volición mental, pero si la acción fuera una volición física, una volición verbal, si no prestásemos atención, pues estaríamos llegando a actuar o reaccionar de una forma que probablemente, si no prestamos atención, puede ser que nos dejásemos llevar pues por estos dos polos del apego o el rechazo. Pues que dependiendo de los factores mentales que estén presentes, nuestras acciones serán de una o de otra forma. Aquellas personas que suelen desarrollar factores mentales perjudiciales, pues tendrán el hábito a reaccionar dependiendo de aquellos factores que estén desarrollando. Si desarrollan más la avaricia, pues generalmente actuarán
con la avaricia. Pues por eso es muy importante desarrollar beneficiosos factores mentales. El siguiente agregado es el agregado de la conciencia, y este agregado de lo que se encarga es de conocer los objetos con los que se entra en contacto. Es un flujo de conocimiento. Nosotros, por los sentidos, constantemente percibimos objetos, y de ahí va surgiendo las diferentes conciencias dependiendo del sentido con el que se perciba el objeto. Lo que es interesante conocer es que la conciencia, como todos los otros agregados, son impermanentes, pues que a cada instante va surgiendo una nueva conciencia, que es la que percibe los objetos según vamos entrando en contacto con ellos. Por ejemplo, ya no solo si uno percibe un objeto, surge una sensación, la percepción y la volición. Si prestamos atención, podemos ser conscientes de la sensación que ha generado el objeto, de la percepción, de la volición, y esto es lo que nos permite pues el no dejarnos arrastrar, no reaccionar y tomar las decisiones más beneficiosas para cada instante. Más beneficiosas me refiero a que nos conduzcan a la liberación del sufrimiento y a la erradicación de la ignorancia, a acciones que estén en concordancia con el Dhamma. El agregado de la conciencia es un agregado discriminativo, pues que dependiendo de nuestras intenciones focalizaremos en ciertas características o en otras del objeto, y dependiendo de en lo que nos fijemos, la sensación que nos generará, la percepción y la volición será una o será otra. Pues que dos personas que observen un mismo objeto, dependiendo de sus intenciones, van a fijarse en diferentes características del objeto. Y la razón por la que se llaman los 5 agregados del apego es porque estos agregados son el objeto de nuestro apego y nos relacionamos con ellos como si fueran yo, mí, me, mío, como si fuéramos los dueños, como si hubiera una entidad permanente en estos agregados que se pudiera decir de que somos nosotros. Pero sin embargo, como bien nos dijo el Buda, estos agregados son fenómenos condicionados que siguen su naturaleza de surgir, cambiar y de cesar, que son impermanentes. Al ser impermanentes son insatisfactorios, y que como son impermanentes e insatisfactorios no puede haber una entidad permanente en un objeto que es impermanente e insatisfactorio. También nos dijo que si nosotros fuéramos estos agregados, nosotros tendríamos control sobre los agregados, lo que significa que nosotros podríamos decidir, por ejemplo, en el caso del agregado de la sensación, podríamos decidir las sensaciones que están presentes y las que no están presentes. Sin embargo, como nosotros bien comprobamos en nuestra experiencia, por mucho que no queramos tener sensaciones desagradables, seguimos sintiendo sensaciones desagradables mientras las condiciones para su existencia sigan estando presentes. Lo mismo con los pensamientos. En la meditación queremos estar en el momento presente, queremos no pensar, pero por mucho que no queramos pensar, mientras las condiciones para su surgimiento sigan estando presentes, pues seguiremos pensando. Pues que de la comprensión de estos 5 agregados y de dejar de verlos como yo, mí, me, mío, de dejar de crear la personalidad en ellos, nos liberaremos del sufrimiento. Pues que espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, darle a like, compartirlo y hasta la próxima.